porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuevamente, muchas gracias por su palabra. Le pido, mi Señor, que obre en nuestras vidas al meditar en estas verdades, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser alumbrado, que podamos ser convencidos, mi Señor, por su Santo Espíritu, de vivir cada día humillados, buscando su bendita gracia que está disponible para todos. Gracias le damos, Señor, le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén, amén. Encontramos una frase maravillosa, hermanos, aquí en Efesios 2:8, que nos dice, por gracia sois salvos. Mencionaba en la mañana que no toda persona puede con convicción, con realidad en su vida, pronunciar esa frase. No todos pueden decir, porque por gracia sois salvos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor no vive buscando tener seguridad o confianza para la eternidad? Pero la Biblia claramente nos enseña, hermano, que el creyente ha pasado de muerte a vida. El creyente que un día nos encontramos, hermanos, en oscuridad, en tinieblas, siguiendo la corriente de este mundo. El día de hoy, por la gracia de Dios, el pasaje nos enseña que tenemos vida. La Biblia resalta la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. Tengamos en mente que la Biblia menciona que, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios por su misericordia no nos da lo que merecemos, la condenación, y Él por su gracia nos otorga lo que es inalcanzable para el hombre, la salvación, hermano. Por su misericordia no estaremos donde el hombre merece estar, separado de Dios y bajo condenación. Mas, sin embargo, por su gracia, un día estaremos en su presencia, hermanos. ¿Qué hace posible la gracia de Dios? En primer lugar, hermano, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, recordemos el principio, hermano, que veíamos en la mañana. Santiago dice que Dios resiste al soberbio y la gracia al humilde. Y el día que vinimos a Cristo, hermano, nos humillamos delante de Dios, hicimos a un lado nuestra ideología, hicimos a un lado nuestra religión, hicimos a un lado nuestros conceptos que pensábamos que nos darían seguridad. Hicimos a un lado todo eso, hermano, para depositar completamente nuestra fe en Cristo. Y el día de hoy, con convicción, podemos decir, o debiéramos decir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, la gracia de Dios hace posible nuestra salvación. Pero no solamente eso. Vamos al texto. No voy a repetir todo, pero nada más quiero que lo recordemos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde, hermanos? Al trono de la gracia. ¿Para qué?
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, el escritor de Hebreos nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, nos hace una preciosa invitación, hermanos. Acerquémonos y note, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su gracia, donde podemos encontrar misericordia, los que muchas veces hemos caído, y podemos encontrar gracia para el oportuno socorro, los que constantemente vivimos bajo tentación. Hermano, ¿quién vive bajo tentación? Toda persona, hermano, que estamos buscando agradar a Dios. Toda persona que estamos buscando caminar con Él. ¿Qué hace posible la gracia de Dios, hermano? Que vivamos en victoria en medio de nuestras tentaciones. Oh, hermanos, si nos pusiéramos a hablar de tentaciones, si cada quien se pusiera de pie y relatara, hermano, todas aquellas cosas todas aquellas inclinaciones que tenemos, todas aquellas ofertas que están, hermano, cada día a nuestra mano para buscar placer y deshonrar a Dios. Hermano, déjeme decirlo de esta manera tan sencilla. Quien una y otra vez sucumbe ante la tentación, una razón sencilla por lo cual pudiéramos decir, alguien está constantemente cayendo en tentación, sencillamente es por esto, hermanos. Por no aceptar la oferta que Dios nos hace. Acerquémonos confiadamente. Quien vive una y otra vez cayendo en la misma situación, hermano, si en Cristo tenemos victoria, si en Cristo podemos ser más que vencedores, hermano, la razón por la que alguien sucumbe ante la tentación es porque no se acerca al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Hermano, ¿cuándo va a venir ese día de gran tentación? No lo sabemos. Pablo en el libro de Efesios habla del día malo, de ese día de tremenda crisis, de tremenda batalla. ¿Cuándo llegará ese día? Mire, todos los días son difíciles, pero hay días, hermanos, hay días mucho más difíciles que otros, porque no sabemos cuándo llegará ese día. ¿Qué tenemos que estar haciendo todos los días, hermanos? Acercándonos al trono de su gracia. Acercándonos al trono de su gracia. Y Dios promete que cuando venga el día malo, hermano, Él nos dará gracia para el oportuno socorro, de tal manera que en lugar de sucumbir ante la tentación, hermano, correremos hacia la salida. Como Pablo lo promete en 1 Corintios 10:13, juntamente con la tentación siempre hay una salida. ¿Para qué? Para no ofender a Dios. Hermano, ¿qué hace posible la gracia de Dios? Nuestra salvación. También hace posible que salgamos bien librados, que tengamos victoria en nuestras tentaciones. Una tercera cosa, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Pablo menciona en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, hermano, entonces soy fuerte. Hermano, ¿qué era ese aguijón en la carne? No lo sabemos. No sabemos. Se especula, hermano, que posiblemente era una enfermedad en los ojos. Podían ser ataques epilépticos. No sabemos cuál era la prueba, la batalla que Pablo estaba experimentando. ¿Qué hizo Pablo? Lo correcto. Se humilló delante de Dios, rogó al Señor que le quitara esa prueba, que lo librara de esa batalla que él no buscaba. Mire, quiero aprovechar para decir esto, hermanos. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones vienen de nuestras propias concupiscencias. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las tentaciones, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa las persigue. Pero la prueba que Pablo aquí está experimentando no es por su naturaleza pecaminosa, hermano, no es algo que él buscó, no es algo que él propició por alguna mala decisión, por algún error que él hubiera cometido. Hermano, ese aguijón en la carne fue algo que Dios permitió, fue algo que venía de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera experimentar el poder de Dios, para que Pablo pudiera experimentar la gracia de Dios en su vida. Y note lo que dice Pablo. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, ¿qué nos enseña Pablo? Las pruebas y batallas que están a nuestro alrededor, que nosotros no buscamos, hermano, son un recordatorio de lo débiles que somos, de lo frágiles que somos. Hermano, la tendencia natural del hombre es a sentirse muy fuerte. La tendencia natural del hombre es a pensar que es muy capaz, que el hombre puede salir adelante por sus fuerzas, y la realidad no es así, hermano. La realidad es que las diferentes batallas y dificultades que enfrentamos sencillamente nos recuerdan lo débiles que somos. Pero cuando somos conscientes de esa debilidad, hermano, y acudimos al Señor y buscamos fortalecernos en Él, hermano, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermano, cuando sentimos que ya no podemos, es cuando pensamos que hasta ahí vamos a llegar, pero clamamos al Señor, hermano, y Él nos da de su gracia. Hermano, nos permite seguir adelante, nos permite recibir, como dice el profeta Isaías, hermanos, nuevas fuerzas de tal manera que podemos salir adelante, podemos salir bien librados y dar testimonio para la gloria de Dios, como lo veíamos en la mañana que lo hicieron Pablo y Silas. Hermano, ¿qué hace posible la gracia de Dios? Número uno, nuestra salvación.
Número 2, que salgamos bien librados de nuestras tentaciones. Número 3, que tengamos victoria en medio de las pruebas. Termino este punto diciendo esto, hermanos. No necesitamos que nuestras circunstancias cambien. Hermano, Pablo clamaba para vivir una vida más sencilla. No necesitamos que las circunstancias cambien. Hermanos, necesitamos que nuestro corazón cambie. Necesitamos, hermano, que nuestra mente entendamos y creamos lo que la Biblia dice, que somos débiles y que sin Él no podemos y que le necesitamos urgentemente para que su poder se perfeccione en la debilidad. Hermanos, ¿qué más hace posible la gracia de Dios? Dos cosas más, hermanos. Mire, 1 Corintios capítulo 15. Primer libro de Corintios capítulo 15. Note lo que dice versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Note lo que dice versículo 10. Pero ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, el Pablo está de una manera muy humilde, pudiéramos decir, dando testimonio de cómo él un día tuvo un encuentro con Cristo. Y Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, ¿qué es lo que Pablo está dando? ¿De qué está dando Pablo testimonio? De que él era un apóstol de Jesucristo. Pablo está dando testimonio de que él era consciente que no merecía la salvación. Por la gracia fue salvo, pero tampoco merecía la posición, hermanos, en la que Dios le puso. ¿Qué dice Pablo? Al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Yo que soy indigno, yo que no merezco nada, es porque un día perseguí la iglesia de Dios. Y dice Pablo, pero por la gracia de Dios, de una manera inmerecida, es porque Dios ha querido. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿A quién se refiere todos ellos? Al resto de los apóstoles. Hermano, es importantísimo entender esto. Pablo no se está jactando de haber hecho más que los demás apóstoles, aunque realmente sí lo hizo. Hermano, si estudiamos la vida de los apóstoles que estuvieron con Cristo, hermano, Dios les usó de una manera significativa. Indudablemente, Dios hizo maravillas a través de ellos, hermano, pero sin duda podemos ver, hermano, la obra que Dios hizo a través de Pablo, el trabajo que Dios hizo a través de Pablo. Hermano, con justicia Pablo puede decir, yo he hecho más que ellos, yo he trabajado más que todos ellos, y no se está parando el cuello, hermano. Pablo dice, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Hermano, algo que debiéramos tener en mente
Algo que nos debiera causar, hermano, por demás asombro, es el hecho, hermano, de que Dios quiere usar nuestras vidas, hermanos. Pablo en 1 Corintios 3 menciona que somos colaboradores con el Señor. Hermano, qué privilegio poder tener conciencia de que Dios quiere que trabajemos para Él, hermano. Dios quiere que trabajemos para Él. Dios quiere a cada creyente, a cada hijo de Dios. Dios quiere, hermano, que cada creyente participe con Él trabajando en su obra. Hermano, en el mes de enero, a finales del mes de enero, tuve la oportunidad de estar predicando, hermanos, en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tula, en el pueblito de Tula, hermanos. Ahí en Tula, hermano, una de las fuentes de trabajo principales es una refinería de Pemex. Hermano, ¿cuánta gente allá en Tula, cuánta gente haría cualquier cosa, hermanos, por poder ser aceptados en la refinería y poder tener un trabajo, hermano, en cualquier puesto en la refinería? Ahora, ¿por qué? Por las muchas prestaciones, hermanos, que ellos reciben. Hermanos, salarios increíbles. ¿Por qué? Por pertenecer a la refinería de Pemex. Aguinaldos y utilidades, hermano, impresionantes. Y mucha gente busca ese privilegio de poder trabajar para esa empresa. Déjeme decirle, hermano, hay un privilegio mayor que el creyente tiene, y este es, hermano, el de poder colaborar con Dios, hermano, y servir en el ministerio trabajando para Dios, hermano. Mire, no es algo muy llamativo, es algo que muchos desprecian, es algo, hermano, que no todos están buscando servir al Señor, hermano, pero es un privilegio del cual todos debiéramos apropiarnos. Hermano, porque el deseo de Dios es que todos trabajemos para Él. El deseo de Dios, sin importar quién somos, sin importar nuestras cualidades o características, hermano, Dios tiene campo para cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, todo cristiano corremos el peligro, hermano, de menospreciar trabajar para Él. Miren, no pierda Corintios y vea lo que dice Malaquías capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Malaquías capítulo 3. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás que, hermanos, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermano, note el pensamiento equivocado que hubo en aquel tiempo. El profeta les dice de parte de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y el Señor les descubre su pensamiento. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y fíjese, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Hermano, ellos están diciendo, ¿de qué aprovecha de que vivamos en obediencia? ¿De qué aprovecha que busquemos guardar sus mandamientos?
Dice también, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es la idea de vivir afligidos, hermano, en presencia de Jehová de los ejércitos? Lo que ellos están diciendo, ¿de qué aprovecha de que seamos obedientes y de qué aprovecha que vivamos humillados delante de Dios? Hermano, el pensamiento del pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías estaba totalmente fuera de la razón, hermano. Ellos decían, no tiene caso, por demás es servir a Dios. Hermano, pero ¿qué es lo que la gracia de Dios hace posible? ¿Qué se puede lograr por la gracia de Dios, hermano? Trabajar para Él, hermano. Servirle a Él. Vivir para agradarlo a Él, hermano. Vivir con la disposición de que Él pueda, hermano, a través de mí, ser glorificado, llevándonos a hacer lo que podamos hacer, lo que Él quiera hacer a través de nosotros. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No he sido yo, no es mi eficacia, no es mi talento, no es mi gran capacidad, es la gracia de Dios a través de mí. Es su influencia, su poder, su obra a través de nosotros. Hermano, la gracia de Dios hace posible que trabajemos para Él, que sirvamos para Él. Hermano, la gracia de Dios hace posible que lo veamos como un privilegio, hermano, en lugar de una gran carga, la cual buscamos evitar y la cual dejamos que otros puedan hacerlo, porque ¿cómo yo voy a hacerlo? Hermano, la gracia de Dios hace posible que trabajemos para Él. Hermano, ¿qué tan dispuesto está usted de trabajar para Él? ¿Qué tan disponible se encuentra usted de servirle a Él? Tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, decir, Señor, yo aquí estoy, hermano, y no estar haciendo nada. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere hacer equipo con nosotros. ¿Para qué? Para que trabajemos para Él, para que le sirvamos a Él. Mire una última cosa, hermano. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. La gracia de Dios hace posible nuestra salvación, que seamos librados de tentaciones, que tengamos victoria en las pruebas, que trabajemos para Él y lo hagamos de manera eficaz. Y mire una cosa más, hermanos. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está dando testimonio, hermano, de la gracia de Dios que se ha dado, dice la Biblia, a las iglesias de Macedonia. Hermano, las iglesias de Macedonia. Macedonia no era una ciudad, era una región, hermano. Por las iglesias de Macedonia podemos tener en mente la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y Pablo nos da testimonio que se encontraban, hermano, en grande prueba de tribulación. Se encontraban en profunda pobreza. Pero Pablo da testimonio
de estas iglesias que a pesar de su condición, hermano, a pesar de la crisis en la que se encontraban, a pesar de la gran tribulación, de la gran batalla en la que vivían, hermano Pablo, que le está escribiendo a los hermanos de Corinto, usa a los hermanos de Macedonia como un ejemplo de creyentes que estuvieron dispuestos, hermano, a dar con sacrificio de lo muy poquito que tenían, hermano, buscando ser de bendición a otros. Hermano, ¿qué quiero decirle? La gracia de Dios hace posible que hagamos un sacrificio, hermano, para dar. Que hagamos un sacrificio para buscar ser de bendición a otros, si es necesario, hermano, aún en la cuestión material. ¿Qué dice la Biblia? Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, dice la Biblia, hermano, de participar en este servicio para los santos. Hermano, estos creyentes, más que estar pensando que ellos estaban para que les dieran, hermanos, ellos rogaron por tener oportunidad, hermano, de participar en el servicio para los santos, dando de su profunda pobreza. Hermano, la gracia de Dios nos va a mover a dar. La gracia de Dios, hermano, nos va a mover a estar dispuestos a hacer sacrificios. Hermano, nuestra voluntad, note, nuestra voluntad nos lleva a hacer sacrificios para comprar lo que nosotros queremos. Hermano, nuestra voluntad nos puede llevar a hacer sacrificios. Hace tiempo platicaba, hermano, con una persona que se le quedó su teléfono, hermanos, en el Uber, y no pudo recuperarlo. Y el punto es, hermano, que ni siquiera terminaba de pagarlo todavía. Y me dio pena preguntar cuánto costaba, pero era de esos teléfonos, como diríamos, picudos, hermanos, bien caros. Hermano, nuestra voluntad nos puede llevar a hacer sacrificios para comprar un teléfono. Nuestra voluntad nos puede llevar a hacer sacrificios para cumplir ciertos deseos que tenemos, no precisamente pecaminosos, pero algo que nosotros queremos. Hermano, la gracia de Dios nos va a llevar a sacrificar para ser de bendición a otros. Hermano, la gracia de Dios. Pablo menciona, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ellos estaban para recibir, ellos estaban para que les dieran, pero la gracia de Dios les movió a hacer un sacrificio para otros. ¿Y cuál fue la clave, hermano? Pablo dice, pues doy testimonio de que en primer lugar se dieron al Señor, se entregaron al Señor, y luego a nosotros, dice la Biblia, hermano, por la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuánto necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos, hermano, entender nuestra necesidad de vivir humillados constantemente? Nuestra necesidad de vivir, hermano, siempre dependientes de nuestro Dios, siempre buscando a nuestro Dios. Rodrigo mencionaba ahorita, hermano, ayer compartía con los jóvenes un poquito del testimonio de José el soñador, hermano. Qué impresionante que este hombre, hermano, a pesar de todas las batallas, tribulaciones y luchas que experimentó, hermano, pudo seguir adelante. ¿Sabe cuál fue la clave, en mi opinión, hermano? Es fácil buscar a Dios, hermano. Cualquiera podemos hacerlo. Lo difícil es
Perseverar en hacerlo cada día, hermano. Perseverar en hacerlo cada día, llueve, trueno, relampaguee. El error que cometemos, hermano, es que llegamos a sentirnos bien, muy cómodos y dejamos de buscar a Dios, hermano. José persistió en buscar a Dios, hermano, aunque la circunstancia estuviera muy adversa, y pudo ver la mano de Dios en su vida. Hermano, la gracia de Dios está disponible para todos, pero necesitamos perseverar, hermanos, en buscar a Dios. Necesitamos perseverar en mantenernos humillados cada día. Recuerde lo que dijo el Señor, hermano: humillaos bajo su poderosa mano de Dios. Cuando siempre necesitamos mantenernos humillados delante de Él, porque Dios resiste al soberbio, hermano, pero da gracia al humilde. Y si somos muy honestos, nadie somos humildes, hermanos. Nadie somos humildes. Por eso se nos manda humillados bajo su poderosa mano. Cada día necesitamos humillarnos delante de Él para que Él nos dé su gracia. ¿Qué hace posible la gracia de Dios? Nuestra salvación, hermano. Salir bien librado de tentaciones, tener victoria en las pruebas, poder trabajar para Él y poder hacer sacrificios, hermanos, para ser de bendición a otros. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Señor, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que es usted con nosotros en permitirnos meditar en su palabra, meditar en este atributo, mi Señor, de usted, nuestro Dios, su bendita gracia. Gracias porque un día, Señor, nuestros ojos fueron abiertos y pudimos conocerle y depositar nuestra fe en usted, mi Señor. Gracias por la obra que usted ha estado haciendo en nuestras vidas día a día. Por favor, ayúdenos, Señor, a hacer nuestra parte humillándonos cada día para poder contar con su ayuda, Señor, contar con su gracia en medio de las circunstancias que nosotros no sabemos que vendrán, pero que usted ya lo sabe, Señor. Ayúdenos, Padre, denos de su gracia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Así como estamos, hermanos, en una actitud de oración. Yo no sé, hermano, por qué situaciones usted se encuentra en este momento atravesando, pero sí sé que necesitamos su bendita gracia. Yo no sé por qué pruebas, por qué batallas, por qué luchas el Señor le ha permitido pasar, pero sí creo firmemente, hermanos, que su gracia siempre está disponible. Su gracia siempre está ahí, hermanos, para ayudarnos, para darnos victoria. Yo le invito, hermanos, que meditemos en nuestra actitud hacia nuestro Dios, hermanos. A veces nos confiamos y dejamos de buscarle. A veces nos confiamos y se nos hace fácil dejar de leer la Biblia, dejar de orar. Se nos hace fácil tantas cosas. Hermanos, necesitamos su gracia. En medio de la dura tentación, en medio de la desesperación en la que podamos encontrarnos, Dios ahí quiere ayudarnos, dándonos de su gracia, hermanos. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Por favor, ayúdenos. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a buscar cada día, mantenernos en la posición correcta, humillados bajo su poderosa mano, para que usted a través de su gracia nos exalte y nos ayude a seguir adelante, a dar testimonio de su bondad y misericordia en nuestras vidas. Ayúdenos en esta semana, Padre. Ayúdenos en las circunstancias que vendrán. Cuídenos y guárdenos y permítanos serle agradables a sus ojos, Padre.
Le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Va a venir hermano Josué a recordarnos los anuncios, con la